Tú eres mi subconsciente. Nos experimentamos como mentes separadas. Creemos que la persona que tenemos enfrente es algo distinto que yo. Su historia es distinta, su cuerpo es distinto, su pensamiento es distinto. Parece que no es tu historia, ni tu materia, ni tu pensar. Sin embargo, lo distinto no es esencial, no es característico del ser, sino de la forma. Llamo consciente a lo que llamo yo, a lo que llamo mi pensamiento, a lo que comprendo. Llamo consciente al camino que a través de mí ha tomado la conciencia. Y desde este punto de vista, el subconsciente es esa mente separada que veo delante de mí, ese otro camino de la conciencia que yo desconozco, que no alcanzo a comprender plenamente, que observo y que demasiado a menudo juzgo, ataco y excluyo. El resto de las personas son mi subconsciente. Y digo subconsciente en lugar de inconsciente, porque existen caminos para cambiar la percepción y trazar puentes hacia lo desconocido, hacia el otro. Un entrenamiento mental que nos lleva a sentirnos unidos en lo esencial con el aparente otro. No hay distinción entre subconsciente personal y colectivo, nada más que relativamente a lo que eres capaz de percibir en tu actual estado de conciencia, o siguiendo nuestra alegoría, lo que tu radio es capaz de sintonizar. Tus pensamientos surgen en ti, consecuencia de las elecciones esenciales que has realizado, aquello que has decidido creer, aquello que has decidido hacer real en tu percepción, aquello que has decidido ser. Estas elecciones te abren a nuevos canales de pensamiento, nuevas vías de experiencia, nuevos caminos de vida, nuevos encuentros con un subconsciente que se hace consciente a cada paso. Es en las raíces de tu libertad profunda de elegir lo que crees donde radica tu destino. Mi pasado quedó cristalizado en forma de recuerdos interpretados, ideas o pensamientos solo gestionados por mi particular punto de vista. El resto de los matices de lo vivido quedó enterrado en el gran océano subconsciente y dejó de pertenecer a mi yo, tan solo porque no lo elegí. El pasado, el futuro, las mentes de todos los seres que me parecen otros, todo ello junto con los universos insondables de la mente única, configuran mi grandísimo subconsciente. Hay quien dice que el miedo primigenio es el miedo a lo desconocido. No nos engañemos, el miedo es lo desconocido. El miedo surge de la inconsciencia, del desconocimiento. Surge del dolor primordial de percibirnos separados de la verdad, buceando en este vasto desconocimiento, separados de otras mentes, otros seres aparentemente incompletos, separados de una hora insatisfecho, un instante aparentemente incompleto ante el olvido y la incertidumbre inmensos. Conscientes de tan poco que confundimos lo esencial, que separamos entre dentro y fuera, entre tú y yo, entre ser y no ser. Cuando soy capaz de entrenar mi mente en la nueva percepción de que tú eres mi subconsciente, desaparecen las víctimas y los verdugos. Me reconcilio con un universo mental y unido. No es el final de un camino, sino el principio de una nueva percepción. Soy capaz, por primera vez, de ver auténticamente que tú y yo somos uno. Tú eres mi subconsciente.